Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión de todos los domingos de esta misma manera que llevamos haciéndolo últimamente. Y como veis, eso sí, el escenario que tenemos hoy ya no es la habitación o el salón de casa, es la propia capilla. Así que poco a poco, fase por fase, si Dios quiere, pues ya queda menos para que nos volvamos a reunir, ¿no? Pero pasito a pasito, poco a poco, a ver si esto va adelante. Me gustaría que pudiésemos leer un salmo, es el salmo número 138, y es un salmo de acción de gracias, ¿no? Y me gustaría comenzar este tiempo de esta manera, agradeciendo al Señor todo lo que Él nos da y nos ofrece. Dice así este salmo de David: Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, mi Dios lo prepara, es bien para mí. En mis pruebas duras, Dios me es siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Plagas y la muerte en mi derredor, ordenó mi suerte el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, si Él no lo permite, no me alcanzará. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Pues sí, Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, aunque sea de esta manera, Señor. La posibilidad que tú nos das de ser expuestos a tu palabra, Señor. Te pedimos que sea un tiempo de bendición en el cual tú nos hables, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos sigas acompañando en todo este tiempo de incertidumbre, de fases, Señor, para que tú nos guíes y nos protejas en todo tiempo, Señor. Te pido que tú nos ayudes en todo. En tu santo nombre. Amén.
Vamos a tener una lectura en el libro de Colosenses, capítulo 1, desde el versículo 13 al 23. Dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quien no pecó, pecado fue, haciéndonos ser justicia en Él. Sirvió, se humilló, cargó con la cruz. Gracias sublime, gracias sublime. Toda gloria a ti, Dios, del mundo la luz, mi esperanza es en ti, mi esperanza está en
Seguimos con nuestro estudio en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y el pasaje que vamos a considerar hoy le he puesto como título El remedio de Dios para un mundo en crisis. Quisiera tener antes la lectura de la palabra del Señor. Capítulo 1 y versículo 4. Sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Cuando el apóstol Pablo y sus colaboradores llegan a la ciudad de Tesalónica, con ellos llevan un mensaje, el mensaje del Evangelio. Y el apóstol y los suyos saben que el Evangelio es un mensaje de transformación, capaz de producir cambios profundos en la vida de las personas, en todo aquel que cree ese Evangelio. Es una operación interna en el ser de la persona que se va a manifestar en sus actitudes, en su conducta, y es que el que está en Cristo, nueva criatura es. Los tesalonicenses, cuando escuchan a Pablo, no tienen delante de ellos a alguien que trae un mensaje nuevo, a alguien que tiene una voz con palabras diferentes que pueden ser más o menos atractivas. No estaban recibiendo un mensaje de los muchos que se anunciaban. La humanidad lleva escuchando argumentos, ideologías, doctrinas a lo largo de toda su historia. Hoy los medios de comunicación, con Internet a la cabeza, lo que hacen es amplificar esas palabras, llevarlas más lejos. Pero las palabras, por muy bien intencionadas que sean, por muy sinceras que sean, las palabras tienen sus límites. Las ideologías que pretenden cambiar la sociedad tienen sus remedios, pero no pueden cambiar el corazón de los ciudadanos. Por eso la historia está llena de fracasos políticos y sociales. Las religiones pretenden, con sus remedios, garantizar el más allá de sus fieles, pero no son capaces de dejar de llevar a cabo ceremonias a favor de aquellos que ya han muerto, de sus fieles que ya han muerto, porque no está en sus manos ni la salvación ni la entrada al cielo. Solo Dios, a través del Evangelio, puede cambiar el corazón y crear un hombre nuevo, una mujer nueva, conforme al modelo de la persona de Jesucristo. Solo Dios, a través del Evangelio, puede garantizar la salvación y la entrada al cielo, porque Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario, llevando sobre él el pecado de todos nosotros, dice la Escritura. Jesús pagó el precio que la justicia de Dios exigía, y es sobre los méritos de Cristo que somos justificados por medio de la fe, y por eso tenemos paz para con Dios. El pasaje que acabamos de leer nos habla acerca de esto, el remedio que Dios tiene para un mundo en crisis. Y el remedio, en primer lugar, podemos decir que es el Evangelio, porque el Evangelio transforma las vidas porque es de Dios. Antes hemos dicho solo Dios. Y este es el énfasis de la Escritura. Solo Dios puede hacerlo, quiere hacerlo y lo hace. Pablo es un ejemplo. Este Pablo que escribe, el antiguo perseguidor, fariseo de fariseos, que vivía pendiente de no contaminarse teniendo contacto con personas que no fuesen judíos, no podía tocar, no podía hablar con los gentiles. Ese Pablo que no tendría vergüenza en llamar perros inmundos a los gentiles. Este hombre aquí se refiere a esos gentiles que eran los creyentes en Tesalónica como hermanos amados de Dios. ¿Qué le hizo cambiar? ¿Cómo es posible pasar de un prejuicio tan arraigado, tan profundo, que ni se inmutaba con lo que le ocurriese a aquellos perros gentiles?
¿Cómo es posible pasar de esa condición a esta, de llamarle y de identificarse hasta tal punto con ellos, de llamarle hermanos, hermanos amados de Dios? Pues quien lo hace posible es el Evangelio. El Evangelio trae una nueva relación fraternal entre aquellos que no han nacido ni de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Con el Evangelio las barreras entre las personas desaparecen porque hay una nueva humanidad en marcha. Es la humanidad que tiene como cabeza a Cristo. El Evangelio nos incorpora a la familia de Dios, a la familia de la fe. Y entre los creyentes se pronuncia y aflora una nueva posición. Nos llamamos unos a otros y nos recibimos unos a otros como hermanos amados de Dios. Cuando formamos parte de la Iglesia de Jesucristo, descubrimos que formamos parte de un cuerpo que tiene como miembros a personas de toda raza, de toda condición social, dice 1 Corintios capítulo 1. Así que la Iglesia del Señor, cualquier iglesia que se dice Iglesia del Señor, está llamada a vivir esa realidad, una realidad de aceptación, de amor fraternal, porque es algo que viene de Dios. Somos amados de Dios, dice la Escritura, y a su vez debemos amar y ser amados por otros que tienen esa misma condición de hijos de Dios. Qué bueno cuando en su primera carta Juan el Evangelista dice: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. En estos días de confinamiento, más de 50 días, echamos en falta la comunión con los hermanos y las hermanas en Cristo. Nos echamos en falta unos a otros. Y qué bueno que este sentimiento sea así, porque es un sentimiento que viene de parte del Señor. Y si hay algo que viene del Señor, entonces hemos de seguir adelante hasta el momento en que podamos estar todos juntos. ¿Hay algo que pueda ocurrir en nuestras vidas sin que Dios no esté? ¿Hay algo que puede suceder en este mundo sin que Dios esté detrás? La Biblia dice que no. Por eso, en este versículo 4 que acabamos de leer, el apóstol dice: sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros. El apóstol les escribe con la convicción profunda de que aquellos hombres y mujeres que han creído el Evangelio habían sido escogidos por Dios. Él tiene la convicción de que habían recibido, dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13, habían recibido el Evangelio no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Así que la respuesta de los tesalonicenses a la predicación del Evangelio es tan rotunda, es tan clara, manifiestan tanta evidencia de que han conocido la realidad de la gracia de Dios, que Pablo les reconoce como aquellos que han sido elegidos de Dios. Y como dice la Escritura, en 2 de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Y además aquí claramente el apóstol nos dice que reconoce que los tesalonicenses son aquellos que se habían apartado de iniquidad, los que invocaban el nombre de Cristo. Desde luego la iglesia en Tesalónica era una iglesia joven, que tenía la enseñanza suficiente para ir adelante en su vida cristiana, pero tenían también mucho desconocimiento. Por eso esta carta. No sabían cómo había llamado Dios a Abraham en medio de su generación, dejando a un lado a todos los demás. No sabían cómo había escogido Dios a Israel como nación entre todos los pueblos de la tierra. Más tarde Pablo escribirá a los Efesios en el capítulo 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él.
en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En la segunda carta que el apóstol le manda a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice esto: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. Así que ¿quién se atreve a afirmar que Dios no está detrás de todo el devenir de la salvación? Que cuando nos pide ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Quién se atreve a decir en base a esta declaración de la Escritura que Dios no está detrás de todo ese proceso de salvación? ¿Quién es capaz de rebajar la declaración de la Escritura? Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Quién es capaz de poner en minúscula la afirmación de la palabra de Dios? Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No, Pablo tiene muy claro lo que dice y cómo lo dice. Y habla de aquellos creyentes en Tesalónica como hombres y mujeres escogidos por Dios. Eso sí, que nadie se atreva a ir por ahí señalando quién es o quién deja de ser un escogido de Dios, un elegido de Dios. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Espíritu, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando abrimos la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 29 y 29, son palabras tan actuales en aquel momento como hoy. Y es que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios y nos conformamos con lo que Dios ha tenido a bien en revelarnos. Y descansamos en esa perfecta armonía entre el amor del Señor, que se manifiesta por medio de compasión y de misericordia, junto a su justicia y a su soberanía. La Biblia dice lo que dice. El Evangelio fue predicado en Tesalónica. Ese Evangelio con un poder transformador lo es porque viene de lo alto, viene de Dios mismo. El Señor les dice que su salvación está segura porque no depende de ellos, sino que depende de Dios. Y lo que Dios comenzó ya antes de la fundación del mundo, lo terminará. Hemos leído al principio de la reunión por parte del que la presidía aquel Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Así que para un mundo necesitado de ese remedio de Dios, el Evangelio es el que transforma las vidas porque es de Dios. Pero también, en segundo lugar, versículo 5, el Evangelio manifiesta la obra de Dios. Nuestro Evangelio, dice el apóstol, no vino a vosotros solamente en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Los que anuncian el Evangelio, Pablo, Silas, Timoteo, no son personas asépticas que transmiten un mensaje. Pablo escribe nuestro Evangelio, suyo porque estaban sus vidas involucradas en ese Evangelio. No solo eran personas que tenían una formación bíblica y tenían erudición a la hora de exponer ese conocimiento.
Ellos estaban convencidos de lo que enseñaban. No solo conocían un mensaje que transmitían a otros, ellos creían el mensaje. Por eso hablan de nuestro Evangelio. Imagináis por un momento que cuando Pablo escribe esta carta les confesase que sí, que el Evangelio era algo muy bueno, que el Evangelio era algo muy interesante, pero que él estaba en ese proceso de creer, que unas cosas las creía, que otras no las creía. Vaya contradicción, ¿verdad? El Evangelio es de Dios y el que predica el Evangelio también tiene que ser de Dios. El apóstol predica las buenas noticias y predica las buenas noticias porque ha experimentado las buenas noticias. No somos expedidores de recetas para que otros que están enfermos utilicen esa medicación para su necesidad. Nosotros mismos somos los que estamos enfermos. Hemos tenido necesidad de la medicación de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y ese Evangelio que en nosotros ha hecho posible la cura frente al pecado y la cura frente a la muerte, es algo que podemos compartir con otros, llevar a otros y hacerlo en primera persona. Hay coherencia cuando predicamos el Evangelio porque vivimos el Evangelio. Y es que predicación y testimonio van juntos. Ese es nuestro desafío hoy. No vale decir aquello de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Predicamos y damos trigo. Como alguien ha escrito, si la predicación debe llegar al corazón, debe salir del corazón. Debe haber conmovido nuestras almas, debe habernos puesto contra las cuerdas, debe habernos quebrantado, debe haber abierto en nosotros ese canal directo de intimidad con el Señor para que también las almas de otros sean conmovidas. Dice el salmista, creí, por lo tanto, hablé. La predicación del Evangelio fue poderosa en Tesalónica, fue la voluntad de Dios que así fuese. Notemos lo que dice el texto. Nuestro Evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. La palabra de Dios llega por medio de palabras. Las palabras son importantes. Las palabras tienen que estar en la transmisión del mensaje, porque Dios ha querido darle esa fórmula de presentación. Jesús mismo se presenta como el verbo, como la palabra. Y en su ministerio el apóstol Pablo utiliza las palabras. Lo utiliza para discutir, para anunciar, para enseñar, para explicar. En nuestra evangelización tenemos que utilizar las palabras. Pero el texto dice, no solamente las palabras, sino las palabras en poder. No llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. La palabra de Dios es poderosa, no vuelve a él vacía, hace su obra en el oyente. Cuando la palabra a través del mecanismo físico que es el oído llega a mi cerebro, alcanza mi conciencia, alcanza lo que yo soy como ser humano, y es ahí donde se produce esa labor de profundizar en nosotros. Y profundiza de tal manera que entra en lo íntimo de nuestro ser. Hemos de ser muy cuidadosos a la hora de aplicarla, porque es un instrumento llamado a ser muy preciso. A cada necesidad la palabra tiene su momento, tiene su actividad, y es una palabra que en unos momentos actuará como un martillo y en otras como el bisturí de un cirujano, pero la palabra quiere llegar hasta lo hondo, donde nadie más puede llegar. La palabra llega en poder. Poder para comprender a ese Dios tan grande, poder para tener esa conciencia de quién es Jesucristo. Poder para percibir quién es aquel que se movió entre nosotros, que caminó sobre las aguas, que trabajó a destajo a favor de una humanidad llena de multitudes que estaban como sin pastor, como ovejas sin pastor. La palabra es capaz de hacernos percibir la realidad del Cristo vivo.
La palabra pone delante de nosotros nuestra condición de pecadores, nuestra condición de estar realmente no solamente quebrantados, sino incapacitados para cambiar nuestra condición. La palabra, como si de un río que fluye sobre territorio seco, entra en nosotros y nos ve y nos pone por delante la visión de hombres y mujeres de cuyo interior corren corrientes de aguas vivas. La palabra no viene a nosotros con la persuasión humana, sino que la palabra viene a nosotros por la obra de Dios, el Espíritu Santo de Dios obrando entre los hombres. Claramente lo dice, y en el Espíritu Santo, con plena convicción. Aquel de quien dijo Jesús, os enviaré el Consolador, aquel que os llevará al conocimiento íntimo de mi persona, aquel que será capaz de abrir vuestro corazón y ver vuestra condición espiritual, aquel que será capaz de convenceros de pecado. Por eso cuando uno escucha el Evangelio de Jesucristo, genuino según la Escritura, según la palabra de Dios, lo que está recibiendo es la obra de Dios en él, la gracia que se manifiesta no en algo dulzón y simplón, sino en el poder de Dios manifestado en nosotros y puesto a favor de nosotros. Cuando la palabra llega en estas condiciones, dice que aquellos creyentes en su momento lo que tuvieron fue una plena convicción. Nadie les estaba empujando, nadie estaba decidiendo por ellos, nadie estaba actuando como padrinos en ellos. Cada uno de ellos por sí escuchó el Evangelio, entendió el Evangelio, aceptó el Evangelio en plena certidumbre de fe. Es la convicción y la confianza en el mensaje. Para cuando llegue el momento difícil, para cuando llegue el momento de la tribulación, y muy pronto ellos la experimentaron, fuesen capaces de decir, no, esto no fue algo pasajero, esto no fue la emoción de un momento en un lugar, esto no fue la influencia de personas que yo admiro, no, Dios me habló. Dios me habló. El Señor ha obrado en mí. Dios me salvó. Cristo me ha amado. Cristo me sigue amando. Convicción y confianza en el mensaje. Porque en tercer lugar, el Evangelio, dice aquí la Escritura, nos lleva a seguir modelos ejemplares. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. El Evangelio nos lleva a ser modelos ejemplares. El deseo de ser como Jesús. Ha habido en la historia personas excepcionales, pero para los creyentes no hay pedestal para ningún otro sino Jesucristo. El Dios hecho hombre, el que habitó entre nosotros, aquel que está lleno de gracia y verdad. No es la aspiración más íntima de nuestra alma el parecerse a Él. No está en nosotros el deseo ferviente de tener los pensamientos que Él tenía, de tener las actitudes que Él tenía, de tener la manera de conducirse que Él tenía. No anhelamos dónde están sus pisadas para poder seguirlas una a una y emprender el camino que Él emprendió de cara al Padre. No está en aquellos que somos suyos el deleite de gozarnos en Él, vernos en el espejo y no aparecer nosotros lo que somos con nuestra miseria, sino la obra de Cristo en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva de día en día transformándonos hasta que nos parezcamos a este Jesucristo. El Evangelio no nos deja normas, el Evangelio no nos deja una casuística, el Evangelio no es cuestión de tradiciones, el Evangelio es aspirar a ser como Cristo, a llegar hasta la medida de aquel varón, la persona del Señor es nuestro referente. Por eso no podemos ser ininteligibles ni invisibles. Cristo no lo fue. Cristo fue inteligible. A ningún otro hemos escuchado hablar como tú. Ningún otro como tú habla con tanta autoridad como tú. El Señor era inteligible.
Y qué lástima que a veces nuestras voces se confunden o son refritos de lo que este mundo dice. El Señor era visible. Aún de lejos, antes de entrar en un lugar, el impacto de que venía era suficiente para que la gente dejase sus trabajos, sus quehaceres y fuesen para escuchar a Jesús. Nosotros no podemos ser ininteligibles e invisibles. Estamos llamados a ser como Cristo. Y el amor de Cristo debe llenar nuestra vida como creyentes. Y el amor de Cristo tiene que ser suficiente para ser imitadores del Señor. Aquí Pablo habla de Él como alguien a quien imitar y a sus colaboradores, pero no se puede quedar ahí la cosa. Ser imitador de Cristo en la medida que Pablo es imitador de Cristo. Y nosotros tenemos ejemplos bíblicos, tenemos ejemplos históricos, tenemos ejemplos vivos de creyentes a quienes poder imitar. ¿Y en qué sentido debemos imitar a estas personas? Dice en ese versículo 6, recibiendo la palabra, en la manera de recibir la palabra de Dios, también en la manera en que son capaces de sufrir la tribulación y el modo en que viven la experiencia, el gozo del Espíritu Santo. 3 aspectos en los cuales cada uno de nosotros podemos ser imitadores hasta llegar a ese modelo que es Jesucristo, como recibir la palabra de Dios. No nos cansemos de la palabra de Dios. Me temo que todos estos días de confinamiento no han sido suficientes para adentrarnos en la palabra de Dios. Qué lástima si hemos pasado más tiempo buscando en la web cosas, buscando en YouTube cosas, y no pararnos uno a uno, cara a cara con nuestro Señor revelado en su palabra. Qué lástima si han pasado las semanas y aún los meses y no hemos salido reforzados en nuestro conocimiento de la Escritura. Qué lástima si hemos perdido el tiempo y no hemos aprovechado para conocer más de nuestro Señor y de lo que tiene para nosotros. Recibir la palabra de Dios, ser capaces también de soportar la tribulación. Espero que a nadie le hayan engañado. Si el Señor Jesús llevó una corona de espinas, como decía el predicador Spurgeon, ¿por qué vamos a pensar los creyentes que la nuestra va a ser una corona de rosas? Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, «Considerad a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis». Por todas partes hay semáforos encendidos en luz roja. Hay preocupación, hay tensión. ¿Qué vendrá después de esta crisis sanitaria? Todos aceptamos que será la crisis económica. Y otras crisis, porque el nuestro es un mundo en crisis. Si algo hace el pecado es producir crisis, fracturas. Pero no nos olvidemos que cualquiera que sea la tribulación, el evangelio que hemos creído es suficiente para soportar la tribulación. Y consideramos a aquel que de verdad sufrió esa gran tribulación, para que, dice, no nos cansemos ni nos desanimemos. También, por último, en la vivencia del gozo del Espíritu Santo en medio de esta tribulación. Qué bueno ha sido hablar con muchas personas, algunos solos en sus casas en estas fechas, pero el gozo está presente, el ánimo está presente, el contentamiento está presente. Nos dice la experiencia que en los sitios más terribles donde han estado, los creyentes han dejado su impronta de ese gozo, no de una sonrisa tétrica, sino de ese gozo de un espíritu en calma, porque sabe que el Señor tiene el control. Es el gozo del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Terminamos como termina el apóstol en esta sección. Dice que ellos llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya.
El Evangelio nos hace ser ejemplo para todos. Formamos parte de una cadena de testimonio que un día se va a ver rota. Y se va a ver rota por un Dios que irrumpe y la historia de los hombres ya será otra. Pero hasta ese día estamos llamados como los de Macedonia y antes otros y antes otros y antes otros a continuar con esa cadena de testimonio. La palabra de Dios vino a nosotros, recibimos la palabra y la palabra de Dios sale de nosotros. Eso fue lo que ocurrió allí. Llega la palabra, la hacen suyas y a través de ellos la palabra llega a muchas regiones, a Macedonia, a Acaya. Esta es la realidad del Evangelio que proclamamos. Un Evangelio que transforma las vidas porque es de Dios. Un Evangelio que manifiesta la obra de Dios. Un Evangelio que nos lleva a seguir modelos ejemplares. Un Evangelio que nos hace ser ejemplo para todos. ¿Aún no te has entregado a este Evangelio? Hoy es día de salvación. ¿Te has entregado a este Evangelio? Que lleguemos a ser, como los creyentes en Tesalónica, un ejemplo para todos. Para hacer saber que el Evangelio es el remedio de Dios para un mundo en crisis. Que el Señor bendiga su palabra.